Y las supuestas víctimas de los Vallarta. Vamos a entrarle, mis amigos, porque es miércoles de México a mi diestro, y le agradezco antes de entrar con este intro a Yoyo, que nos manda $5 de super chat. Señor productor, ¿pone usted la cortinilla? Mi querido Manuel Pedrero, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Meme, buenas noches a ustedes, al auditorio. Muy bien, riéndome de alguno que otro comentario de algún caballero, pero bueno, ya al final de cuentas esto es la democracia, ¿no? Incluso todos pueden opinar, pero eso sí, me parece impresionante que desde la posición de hombre quieran hablar sobre la violencia hacia las mujeres. Preguntarle a cuál varón del chat se le han hecho un arrimón, le han agarrado una nalga, nada más para que lo tengan en consideración para la próxima vez que pues intenten hablar de violencia sobre las mujeres. Efectivamente, por ahí había muchos amables caballeros haciendo comentarios que como si nunca vieran el programa, es lo que me extraña, que veo comentarios recurrentes de seguidores recurrentes del canal diciendo que que siempre hablas de violencia de mujeres y niñas, pero no hablas de violencia de hombres y niños. Amigos, vean más seguido al Chile, denle secuencia, o sea, si es un noticiero, pero denle un poquito de secuencia, como si fuera serie. No se pierdan los capítulos y acuérdense de lo que pasó en el capítulo 1, lo que vamos a estar ahorita, para que medio le entiendan a la coherencia. Pero hablando de coherencia, mi querido Manuel Pedrero, hablemos de los montajes. Y no es el tema de los montajes, no le quiero dar tanta difusión a Loret, sino al trabajo periodístico oficialista. Y empiezo preguntándote, el presidente López Obrador dijo que lo que hoy iba a exhibir era por los jóvenes, porque los jóvenes podían no tener el conocimiento de lo que había ocurrido en ese 9 de diciembre de 2005, en donde ocurre un montaje televisivo y que valía la pena porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y te pregunto a ti, como joven, ¿qué aprendimos hoy esta lección? Y antes que me respondas eso, la pregunta obligada sería, ¿tú estabas enterado del montaje de los Vallarta, de Florent Cassés, de lo que había hecho Televisa, TV Azteca en 2005? Bueno, sí estaba enterado de este montaje, telemontaje que había hecho Carlos Loret de Mola. De hecho, es tan grande mediáticamente esto, culturalmente es algo que ya está impregnado en la sociedad mexicana. Tanto es así que Luis Estrada, quien es director de cine, en una de sus últimas películas, que es precisamente La dictadura perfecta, en una de las escenas, paródico por cierto, ejemplifica, materializa la escena del montaje en forma de representación de lo de Florence Cassés e Israel Vallarta con la secuencia final de la película, donde es para hacer quedar bien al gobernador en turno. Recomiendo ampliamente la película La dictadura perfecta, y ahí queda claro que ha trascendido más allá de la realidad de esto, meme. Yo, pues, que estoy aquí metido, pues sí sé lo que pasó, cómo es que se desarrolló. Florence Cassés dice que la tenían retenida un día antes, que no fue nada para nada en vivo. Genaro García Luna, quien hoy está siendo enjuiciado, está preso por el juez Brian Cogan, el mismo juez que enjuició y sentenció a Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, dijo que era un insulto a la ciudadanía suponer que lo que había pasado en televisión era un montaje, era una mentira. Hoy en día, ese personaje quien emitió esas palabras está en prisión. Ahí está la calidad moral del primer asunto. En cuanto a lo que se hizo entre ayer y hoy, ¿por qué digo lo de ayer? Porque me pareció perfecto, maravilloso y espléndido que con un día de antelación el presidente López Obrador anunciara que se iba a mostrar el telemontaje de Cassés y Vallarta. ¿Por qué? Porque eso, pues yo me imagino que las horas que transcurrieron para Carlos Loret de Mola, bueno, ni siquiera durmió. Y eso lo podemos ver reflejado en la video reacción que saca unas horas después de la mañanera, pero ya sabiendo, ahora sí que el Roberto Adrazo que se venía a través de la mañanera, pues publica un tuit de que va a montar un showcito en la mañanera. Me parece interesante que Loret diga va a montar un showcito cuando él, históricamente, toda su carrera periodística se ha tratado de shows,
de montajes. Esa es la carrera de Carlos Loret de Mola. No hay periodismo. El periodismo es la búsqueda de la verdad. Él fabricó escenarios por órdenes y por complicidad, nada más para aumentar su rating, meme. Esa era la putrefacción de la televisión nacional hace 15 años. Como hoy las condiciones cambiaron y Televisa ya no es Televisa, es apenas algo tan triste y flácido que está quebrada, al igual que TV Azteca, al igual que Imagen, como ya no son ellos los protagonistas y les duele a Ciro Gómez Leiva, a Carlos Loret de Mola, a todos los conglomerados de las televisoras y radiodifusoras, que ellos ya no tienen la audiencia que solían tener y mucho menos la credibilidad, porque hay que recordar que había un duopolio, nada más era Televisa y Azteca y no había otra fuente de información. Hoy tenemos al Chile, Sin Censura, a Salazar, Rafa Herrera, o sea, tenemos un montón de espacios y canales para verificar las fuentes de información y sobre todo para saber qué es lo que queremos saber, para anunciarse, para saber cómo es que se van a manejar. Por eso aplaudo que con un día de antelación se haya dado esto, que se haya anunciado cómo lo iba a hacer. Ahora, me sorprendió mucho, sinceramente, la participación de Genaro Villamil, que aunque fue breve, debo de decir que fue conciso y contundente, ni más ni menos ni una palabra que agregar. Fue muy buena la participación y sintetiza muy bien lo que ocurrió el 9 de diciembre de 2005, si no me equivoco, ahí alguien me corregirá, creo que sí, 2005, ahí en ese precisamente telemontaje orquestado por García Luna y conducido por Carlos Loret de Mola. Es que no me di cuenta, pues va muchas que no te das cuenta, porque no te diste cuenta cuando le pagaste a rebeldes allá para que dispararan un tanque, no te diste cuenta cuando inventaste una niña para aumentar de nuevo el rating a través de una tragedia nacional y lucrar con el dolo, el luto nacional en el terremoto de 2017, no te diste cuenta cuando entrevistaste a Javier Duarte y eso ya estaba arreglado, no te diste cuenta cuando hiciste los reportajes de cómo capturaron a Joaquín Guzmán Loera, no te diste cuenta de nada. Entonces si te haces llamar periodista, bajo eso de que no te diste cuenta, debes de admitir, Carlos, que eres terrible, o eres muy ciego, o de verdad eres de veras terrible. De periodista no tienes nada, de ciego tienes todo, porque de un lado o de otro no te puedes manejar. Esa es la realidad de Carlos Loret de Mola. ¿Cómo es posible que se cometan tantos errores periodísticos y se justifique con, no, yo ya me disculpé públicamente? Israel Vallarta sigue en prisión. 15 años después, Israel Vallarta sigue en prisión, ha denunciado tortura, su esposa ha denunciado que tienen las luces de, pues, de la prisión poniéndose en las caras 24 horas al día al grado de casi estar ciego. Israel Vallarta ha sido torturado y la única razón por la cual se encuentra ahí ha sido precisamente porque Carlos Loret de Mola promovió ese montaje. Carlos Loret debería estar en prisión en vez de Israel Vallarta. Ahora, quiero que empecemos a desmenuzar todo esto porque lo que dices es muy cierto. Televisa ya es una nimiedad comparado con lo que antes o con lo que llegó a ser, ¿no? Televisa ya no es la fábrica de sueños que era, ¿no? Por el paso de los años, cómo han ido evolucionando los manejos directivos. Y quiero rescatar lo que bien dice Azucena Pimentel en su carta. Y yo insisto que Azucena Pimentel no debería de trabajar en el gobierno federal, es muy cuestionable el trabajo y ahorita les voy a decir por qué incluso lo cuestiono aún más. El asunto aquí es que la fábrica de sueños tiene ya un antecedente, un claro antecedente de fabricar ciertas notas. El caso de Israel Vallarta no es el primero, ya hay varios que pasaron. Incluso podríamos decir que no como tal un montaje, pero sí una tergiversación terrible de la verdad. Jacobo Zabludovsky diciendo en el 68 que era una mañana muy soleada, ¿no? Muy soleada. Jacobo Zabludovsky justamente impartiendo por ahí. Y el hecho de que Azucena Pimentel lo tome a él como, oh, gran maestro del periodismo, me dice absolutamente todo. Pero quiero que vayamos, mi querido Manuel Pedrero, retomando unas cosas que lamentablemente no se han pues desmenuzado al 100%. Primero quiero que escuchemos nuevamente a Manu Stills en un breve documental que registra Rompeviento en el 2014. Manu Stills es una periodista que escribió un libro sobre el caso de Israel Vallarta. Y en este documental, en este programa conducido por la periodista Blanche Petrich, buscan darle otro giro a lo que pasa. Y con eso quiero empezar, mi querido Manuel Pedrero, para que vayamos agarrándole todo el sentido a lo que ocurre en ese momento, porque más allá de evidenciar cómo Loret de Mola
no tiene pantalones para reconocer muchas cosas. Creo que es importante que exhibamos los porqués. ¿Por qué no lo reconoce? ¿Y por qué no se queda? ¿Y por qué no se envalentona? ¿Y por qué todo tiene que girar en torno a él y no en torno a la justificación o a la disculpa que debe dar, e incluso ayudar a una persona a quedar inocente y quedar libre? Vamos a escuchar esta primera parte de este documental, de una serie de videos que les voy a estar poniendo en este momento para platicarlos con mi querido Manuel Pedrero, en donde creo que hay muchas cosas muy importantes que rescatarles. La entrevista que lleva las preguntas a los sospechosos, hay una confusión de papeles ahí. Hay que decir que se le ve a Israel, a lo mejor antes de irnos al corte podríamos entrar en volver a pasar la señal, pero se ve una mano que lo detiene del cuello y que en un punto especialmente sensible está ejerciendo presión. Se ve la cara y resulta que es el jefe del operativo. No, pero la pregunta que te quería decir era, ¿y qué dice Pablo, frente a tu artículo? Sí, bueno, Pablo Reina primero niega la versión de Israel Vallarta de que lo haya pegado, y lo que dice él en un lenguaje muy ambiguo, a mí me parece, dice, yo no tuve participación, no sabemos en qué, suponemos en el montaje, pero no lo especifica. Yo no tuve participación ese día más allá de mi labor como reportero. Luego dice que mi artículo no corresponde a las reglas del rigor periodístico y que no se trata de una investigación profunda. Yo creo que el propio artículo habla por sí, porque es una investigación de 5 años con una profusión de testimonios, y entrevisté a absolutamente todos los involucrados en el caso, salvo Pablo Reina, que siempre negó mis solicitudes de entrevistas. Pero yo lo que creo que es interesante es una persona que está dando lecciones de rigor periodístico define como labor de reportero lo que se ve en estas imágenes, Blanche. Lo que se ve en estas imágenes es un reportero que está sometiendo a un férreo interrogatorio una persona que está siendo torturada frente a él. Yo personalmente no defino labor de reportero como esto. Para mí eso no es la labor de un reportero. Vamos a volver a las escenas anteriores antes de continuar. Pero 2 meses después de estas escenas, se descubre que todo fue una farsa y que el supuesto operativo fue montado. Es decir, que los secuestradores habían sido detenidos 24 horas antes. Páralo, vamos a sacarlo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, flaco? ¿Israel qué? ¿Cuánta gente tiene secuestrada aquí en la casa? 3. ¿Cuántos? 3. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. ¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No conozco sus nombres. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Te duele algo? Sí, sí. ¿Te lastimaste ahorita Ahí están esas imágenes que justo las acabamos de ver. Creo que ahí ya me escucho bien, ya me veo. En esas imágenes que acabamos de ver, se ve a Luis Cárdenas Palomino, ¿no? Se ve la mitad de la cara de Luis Cárdenas Palomino, y se ve que están agarrando a Israel Vallarta de la nuca, y se ve que lo están golpeando en un costado, ¿no? De hecho, se le ve un golpe en uno de los costados, se ve que lo están golpeando, que hasta hace para abajo, y cuando le dicen, es que te están golpeando, el Pablo Reina le pregunta, ¿te están golpeando? Y él dice, o sea, sí, y después voltea a ver a todos los demás que lo están viendo y dice, no. Esto es lo que vimos. Vimos cómo hubo un momento en el que cruzó miradas, primero dijo que sí lo habían golpeado y después cruzó miradas y dijo que no. Y ahí va mi primer cuestionamiento. Mi querido Manuel Pedrero, ¿tú consideras que un reportero que esté viendo cómo están golpeando a la persona que está entrevistando, al que están diciendo que es un secuestrador, consideras lógico que el reportero no insista en los golpes, que el reportero no insista en que esta persona podría estar siendo torturada? ¿Consideras lógico y consideras que fue con un alto rigor periodístico lo que realizó el reportero Pablo Reina en ese momento? Por supuesto que no, porque de ser así, pues no, es que es simplemente ilógico. En esa época Televisa no podía prestarse a malas interpretaciones, tenía que ser todo preciso, todo correcto. Así que yo me imagino que para hacer este montaje, una producción de alto nivel en lo que aquella época, en 2005, se podía
ver como creíble, pues iba a ser justamente mandar a alguien que ya iba a estar capacitado para hacer todo este tipo de cosas. Claro que si ves una cierta irregularidad, estás teniendo algún problema y sobre todo teniendo las cámaras de Televisa, que en aquellos tiempos Televisa pues era Televisa, pues ibas a insistir. Deja tú por la sección, toda la operación, estás sacando material, sino todavía estás viendo que están ejerciendo presión, estás a medio metro de distancia, viendo cómo están maltratando al presunto secuestrador en ese momento, pues lo natural es preguntar, ¿te están haciendo algo? Y ni modo que diga que no, porque ahí estaba precisamente, como ya lo mencionabas, Luis Cárdenas Palomino, precisamente ahí. Entonces yo no, en ningún escenario puedes decir, no, es que no había forma de saberlo, no, obviamente no iban a prestarse a ningún error, llevan capacitados y no ibas a mandar a ningún reportero ingenuo novato para hacer este trabajo, o sea, tiene que tener un hilo de coherencia a todo lo que estaban pasando, porque de eso se trata la televisión, incluso en los casos imprevistos. Yo voy a recordar un caso, Mimi. En la época de 1988, 86, 85, por ahí, en el año de las 80s, estaban entrevistando en vivo a nada más y a nada menos que a la doña, a María Félix. Era una entrevista en vivo, no recuerdo quién era el periodista, pero le estaban preguntando sobre su carrera, le estaban preguntando sobre sus giras, y el periodista le preguntó en vivo, oiga, señora Félix, ¿y cuál ha sido su última adquisición? Y Félix le responde, quería comprarme un castillo en Madrid, en España, ya en Europa, pero no me lo pude comprar porque alguien más me lo arrebató, se lo compró. Y el periodista le pregunta, ¿quién es? Y María Félix responde, la esposa del presidente, que en ese entonces era la esposa de Miguel de la Madrid. Justo en ese momento, interferencia, y se cortó la señal. Como lo que pasó hace unos 3 años, en este debate que tenían en Televisa Joaquín López Dóriga y Javier Lozano, teniendo pues este debate donde un político de Morena, uno de la 4T muestra unas fotografías donde Javier Lozano estaría pues vinculado con huachicoleros. Justamente en ese momento se va la señal. Entonces ese es el asunto de hacerlo en vivo. Televisa no se presta a hacer cosas a la débil, a mostrar algo chafa cuando se trata de hacer montajes. En este caso contundente, yo veo que evidentemente todo está montado al grado de preparar también a esos, pues si quieres tú llamarlos reporteros. Y ahora, ya que tocamos el tema, hay una clara diferencia, y lo voy a dejar claro, entre lo que habría realizado Televisa y lo que realizó TV Azteca. ¿Hubo más medios? Claro que hubo más medios. Ahí el argumento de Loret de Mola para decir que ellos no son los únicos que participaron en el montaje es justamente eso, decir que había más medios. Pero hay algo que Loret de Mola no dice, y es que los que llegaron y los primeros que se llevaron la toma fueron ellos. ¿Qué es lo que pasó? TV Azteca llegó después, de hecho llegó con un retraso. Ya había comenzado la transmisión de Televisa cuando las demás empezaron. O sea, la de Televisa es la primerita que empezó. ¿Qué es lo que pasó? Hay testimonios, según los abogados de Florán Cassé en ese momento, que los propios agentes de la AFI habían dicho que los habían citado a las 4 de la mañana. Ellos estaban ahí desde las 4, cuando el telemontaje empezó a las 6, casualmente en el horario de Loret de Mola. Y hay otras cosas que bien habría dicho Vicente Serrano en su momento, que pues, a ver, no es como de, sácate la unidad móvil, está en estacionamiento y vete ahorita de a bomberazo. Hay protocolos, hay burocracia para sacar las unidades móviles, aunque, y también hay que decirlo, hay un amplio... pues había en ese momento, no sé si todavía, me imagino que sí, pero en ese momento, y particularmente con cómo los medios manejaban la información, había una comunicación constante con las dependencias. Había una comunicación constante con las dependencias, había una comunicación constante entre las mesas de información. El señor productor en la mañana justamente nos decía, es que antes, o sea, todo se mandaba por fax, era una comunicación entre las dependencias y entre las mesas de información completamente constante, ¿no? Ahí está el boletín, vamos a hacer tal detención, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Había, por supuesto, un constante flujo de información.
Antes, la Secretaría de Seguridad hablaba a las mesas de asignación para avisar de estas conferencias o presentaciones a los medios. Estos clásicos paseos, ¿no? Eran de los paseos de los detenidos. Era casi imposible que la producción, el noticiero de Loret, no supiera a lo que iba Pablo Reina. No era como de, ay, es que se acaba de pasar, o sea, estaba caminando por ahí el reportero y vio y dijo, vamos. Hoy eso lo podemos decir, porque hoy tenemos celulares, hoy tenemos WhatsApp, hoy tenemos en caso de las televisoras, ¿no? Hoy tienen el Live View, ¿no? Muchas de ellas, hasta es pesadito el Live View, pero vaya, tienen la forma de transmitir de forma remota en el lugar de los hechos al momento con un celular, si es necesario, ¿no? Eso es hoy. Antes, por aquellos 2005, no era tan sencillo. No había el clásico Live View que hoy tenemos, no era tan fácil, no era como que agárrate el celular y transmítete en vivo en este momento, ¿sabes qué? Mándalo. No había manera. Había un serio protocolo y esa es la diferencia que hay entre lo que pasa con Televisa y los otros medios, que Televisa es el que se lleva prácticamente la exclusiva al iniciar la transmisión de cero y después es justamente TV Azteca y todos los otros medios porque dijeron se iban también con la finta. Bueno, es que es la nota. En el caso de Loret de Mola, tenemos la información por parte de Laura Barranco que ella dijo que ella le había dicho que esto no estaba bien, que es lo que estaba pasando. Y entonces Loret de Mola dijo, no entiendes que no te voy a hacer caso, es la nota y lo vamos a llevar. Por el rating, por la nota, por lo que ustedes quieran, es la decisión que toma Loret de Mola. A Televisa siempre le daban la primicia en todo, pues la fábrica de sueños, la televisora más importante, era prácticamente la que se llevaba todo, así, era como la casa, y despuesito se iba a TV Azteca. Entonces, sí, era prácticamente imposible que no se dieran cuenta de lo que estaba pasando o que no lo supieran. Eso de que Loret de Mola se enteró después que se lo crea su abuela, por lo mismo que les decimos, no era como que, sácate la unidad móvil del estacionamiento y vámonos en chinga a la carretera de ahí a Cuernavaca, que está bien cerquita, para que veamos cómo están deteniendo. Es que nos acaban de avisar cuando había indicios de que estaban desde las 4 de la mañana y después viene el meollo del asunto. La justificación que dan posteriormente las autoridades, ¿no? Ahí estamos viendo las imágenes que pasaron en la mañanera. En esa entrevista se la dan a Denise Merker. Son pues el director de la AFI en ese momento, García Luna, y los investigadores, quienes dicen que fue una reconstrucción de los hechos a petición de los medios. Y ahí es cuando Televisa ya no le gustó. Justamente ahí es cuando Televisa ya no le gustó. ¿Por qué? Porque la manera de García Luna de defenderse, de decir es que esto no es un montaje, fue aventarle la bolita a los medios y decirles es que ustedes son los culpables, no yo, porque ustedes me pidieron que recreara el caso y yo les hice caso. Eso es lo que dijo García Luna. ¿Que se lo creo? No, por supuesto que no se lo creo. Pero el hecho de que les haya aventado la bolita es algo que no le gustó ni a los directivos y no me imagino que le haya gustado a Loret de Mola. Y a partir de ahí, Televisa emprendió una serie de seguimiento al caso medio truculento, en donde de vez en cuando reportaban lo que iba pasando con el caso de Florán Cassés y solo Florán Cassés, porque no hablaban de Israel Vallarta, no mencionaban qué es lo que había pasado, no mencionaban su futuro, no lo hacían mediático, solo hicieron mediática a Florán Cassés. Y es que Florán tenía el apoyo de su gobierno, y es que Florán tenía el apoyo de un gobierno entero, mientras que Israel Vallarta estaba abandonado. Y esa es una gran diferencia que tampoco se ha mencionado. Al respecto de esto, mi querido Manuel Pedrero, hay un gran debate, y el debate lo puso sobre la mesa el ahora presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciendo que la culpa del montaje no era de los medios, era de las autoridades al no darle la información completa a los medios y entonces los medios difundieron esto. Yo no estoy de acuerdo, pero eso es lo que dijo Arturo Saldívar, que los medios no tenían responsabilidad ahí y que solamente era responsabilidad de las autoridades. ¿Tú qué opinas de esto? Pues es que eso es lo que pasa cuando te descubren, echas la culpa, echas la bolita a quien te caiga. En este caso, García Luna, a los medios de comunicación, concretamente a Televisa y Televisa García Luna. Esto, de hecho, queda muy bien representado en esta famosa imagen que se hizo viral cuando, después de haber descubierto que lo de Frida Sofía era un fraude,
pues esta famosa imagen donde Loretta es así junto a Denise Dresser, perdón, a Denise Merkel, donde hacen así. O sea, me libro de culpas, hasta en el lenguaje corporal, levantando manos, no tengo nada que ver. Pues es exactamente lo mismo en este caso. García Luna echando culpas a Televisa y Televisa a García Luna. Entonces, como la población en ese entonces, donde dices algo muy importante, no había pluralidad. Ahorita la verdad es que todos somos reporteros con nuestros celulares en la calle. Yo voy por la calle, veo una injusticia, le prendo al Facebook Live, al Twitter, al YouTube, y entonces desde ahí yo estoy documentando lo que está pasando. Y a través de esa documentación que se queda en el Internet, quedará ahí para siempre. Imagínense cuántos telemontajes hubieran sido descubiertos si hubiéramos tenido ese Internet, esos dispositivos móviles, esas redes sociales en aquellas épocas. No hubieran pasado. Y de hecho, los más recientes, como el de precisamente Frida Sofía, pues se descubrieron debido a la gente que estuvo reporteando con sus celulares, con sus cámaras. Es por eso muy importante que se documente, esa es la palabra, ciudadano, si uno ve una injusticia, o por ejemplo lo que pasó con Victoria, el asesinato de Victoria, si no hubieran ese reportero, si no hubiera grabado con el celular, no hubiéramos sabido del caso, no se hubiera hecho desgraciadamente viral y no se hubiera mediatizado al punto para que llegara a oídos y ojos del presidente López Obrador. Es por eso que ante las injusticias y ante los obvios actos de simulacro que emplean estos personajes, es que ahí donde tiene que entrar la ciudadanía. Es que eso lo tiene que hacer el gobierno, no importa. Nosotros somos ciudadanos y de nosotros depende que se llegue a todos nosotros precisamente a través de este dispositivo móvil, de todos nosotros, documentar lo que está pasando, porque si no, ¿quién lo hace? Así es como comienzan las historias. En este caso, yo creo que ya debería de haber una transición en este caso, sobre todo para Israel Vallarta. ¿Qué procede? Ya se revisó el caso y porque desde que tengo memoria ya varias personas, varios periodistas le han estado preguntando en conferencia matutina a las autoridades qué onda, ya se está viendo, ya se está revisando. Ahora, desconozco si se puede, pero el presidente no tiene la facultad de indultarlo. Ahí deberíamos de checarlo. Y sobre todo para la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que ya es letrada en la materia de derecho, para verificar ese tema. Es urgente que a estas alturas, 15 años después, o sea, estamos hablando de 15 años, yo no me imagino pasar un año en prisión, imagínense 15, amigos, de verdad, terrible lo que pasó, y yo me gustaría ver una agenda más movilizada alrededor de este caso por el gobierno de la República, porque si ya pusieron el telemontaje, ya demostraron que hubo una injusticia, entonces lo correcto ya sería que si lo mostraste a nivel nacional, entonces hay que enmendar ese error. Eso me gustaría verlo por parte del presidente López Obrador, sinceramente. Y ahí va, a ver, ya que me mencionas eso, aquí el señor productor me está diciendo cosas que son muy interesantes y que no se han tomado en cuenta. No pregunten por qué, solo confíen en mí. Pero el señor productor, si de algo sabes de las benditas unidades móviles y de lo complicado que es sacar las señales. Y como bien mencionas, me quedo Manuel Pedrero, pues hay cosas que no se terminan, no terminan de quedar claras. En ese momento, yo lo repito y no voy a dejar de insistir en eso, parece que solamente nos estamos centrando en el caso de Florán Cassés, parece que solamente se habla de eso, pero hay una persona encerrada, lleva 15 años ahí, lleva 15 años peleando por su libertad, está frustrado, de malas. La cantidad de violaciones de sus derechos humanos han sido incontables. Las prisiones en las que ha estado, lo han movido de una prisión a otra prisión y lo regresan a otra prisión. O sea, el señor ha estado en una travesía que lo tengo que decir, ha sido de verdad un infierno. Y que hoy por hoy sigamos escuchando a Loret de Mola justificarse como lo hizo en ese entonces, se me hace una verdadera falta de respeto. No hay manera en que no supieran. Los demás, ¿no? Y lo voy a decir con todo el dolor de mi corazón, porque yo no soy fan de andar defendiendo a los medios tradicionales, pero los demás quizás tienen una justificación, y es que ellos llegaron después. Es que ellos llegaron después. Ellos llegaron cuando el tema ya había iniciado, cuando ya habían iniciado el show, cuando le hicieron prende las cámaras, inicia Cort, vas. Ellos llegaron después. Ahora, ten en cuenta que nada más había 2 televisoras. No existía Milenio, no existía Cadena 3, no existían, era 2005, solamente eran 2. Los poderosos que tenían la forma de trasladarse para sacar una señal en vivo eran las 2 televisoras. Ahora, señor productor, le voy a preguntar a usted. Y vamos a hacerlo breve y contundente para que la gente lo entienda.
En aquellos ayeres, no ahorita, vamos a sacarnos el contexto de que hoy nos dicen hay un breaking news en 2 minutos, estamos transmitiéndolo en vivo. 2005. Vamos al 2005. Si en 2005 le hablaban y le decían, tenemos un breaking news, necesitamos ahorita, vamos a mover, acabamos de encontrar a un secuestrador con la gente adentro, lo vamos a mover. ¿Cuánto tiempo se tarda de Televisa a el lugar de los hechos, que fue en la carretera Cuernavaca, y en plantar y en transmitir con la unidad móvil? ¿Cuánto tiempo es el proceso, tanto burocrático de sácate la unidad móvil, pide lo que necesitas y córrele para un breaking news en donde vas a hacer lo que ya vimos, ¿no? Lo que vas a ir a transmitir eso, y cuánto tiempo ya allá adentro te tardas en transmitirlo? Bueno, los protocolos o los pasos que se hacen en las televisoras como Televisa o TV Azteca se manejaban con memorándums. Todo es la parte de ingeniería, la que le tenías que solicitar el servicio, la producción que fuera, porque hay muchas producciones en Televisa. Hablemos específicamente de Televisa porque es la que tengo más clara. Pero una noche antes se pedía la unidad móvil a través de un memorándum para que estuviera en stand-by, a ver para dónde se iba a mover. Por supuesto que para mover esa unidad no era sencillo, porque una es gasolina, hay que pagar caseta, ¿a quién va a absorber esos gastos? ¿Cuántos van a ir? ¿Qué tipo de cobertura se va a hacer? ¿Qué especificaciones técnicas necesita? Micrófonos, iluminación. Era un proceso muy burocrático que te quitaba tiempo. Además, esas unidades no corren mucho. Esas unidades a lo mucho andarán a los 80 kilómetros porque llevan el plato. El plato de transmisión es pesado, la unidad es pesada, porque ahí llevabas equipo pesado, los monitores eran grandes, era mover una unidad pesada y pues tenías que llevarlo con tiempo. Ahora, tenías que llegar al lugar, tenías que hacer las pruebas de señal, porque mandas la señal de la unidad móvil a Televisa Chapultepec, tienes que ver que llegara con buena señal, que no se perdiera la señal satelital. O sea, era un proceso que ya en campo, no menos de 40 minutos. Nada más en campo, porque había que tirar cable. Ahí, como se ve, es un terreno amplio, donde tienes que correr el cable para que te llegue la señal. Las unidades móviles no traen más de 100, 150 metros de cable. Entonces, tienes que asegurarle o decirle a la producción, yo solamente como ingeniero de la unidad te puedo dar hasta aquí va a llegar la toma porque ya no tengo más cable, o por el terreno no podemos entrar. Pues eso quiere decir que la camioneta tuvo que estar muy cerca del lugar, pues para que pudieran entrar y hacer todos los movimientos. Por lo menos 150 metros de distancia, sí. No había forma de que se pasara eso, porque ahora tener cable extra, tenías que pedirlo, había que hacer conexiones, era mucho tiempo que tenía que hacerse. No era fácil hacer una transmisión en vivo por unidad móvil. Pero es de que no sabía, es de que yo nunca me enteré, es de que cómo iba yo a saber. O sea, pero bueno. Vamos al siguiente punto, me quedo Manuel Pedrero, y es las víctimas. En ese montaje había 3 víctimas. Son las mismas 3 víctimas que hoy yo no escucho. Que sí se escucharon en el 2013, y que sí se escucharon en el 2005. ¿Por qué digo 2013? Porque ya en 2013 es cuando todavía esto revive y burbujea. Pero en 2005, estas víctimas nos marcan un paso bastante interesante. Y voy a poner primero a esta víctima, que es Ezequiel. Ezequiel Elizalde sería uno de los secuestrados. Ezequiel Elizalde dijo en más de una ocasión que él había sido víctima, que él se acordaba de perfectamente quién era quién había sido la persona que lo había torturado y secuestrado, pero hay una serie de mentiras que dijo Ezequiel Elizalde. Y quiero que veamos este fragmento que recopilan en YouTube sobre Ezequiel, el principal acusador, y lo digo de Florence Cassé. ¿Por qué Florence Cassé? Él acusa y él señala a Florence Cassé, pero no habla mucho de Israel Vallarta. Eso me parece un poquito extraño y quiero comentarlo contigo, mi querido Manuel Pedrero, porque creo que forma parte de todo esto. Vamos a ver y escuchar un poquito de lo que dijo Ezequiel Elizalde, una de las presuntas víctimas de
pues este secuestro, ¿no? Si lo podemos llamar así. La vi físicamente. Florence Cassés, ella me dijo que si yo intentaba hacerme el héroe, ella misma me iba a matar. Me dejó unos sándwiches, que me los comiera. Ahí pueden leer las declaraciones que da. Es un documento que se publica donde él dice que solamente la vio con un pasamontañas. Luego la segunda ocasión era la misma Florence, nada más que sin el pasamontañas. La segunda ocasión que yo la vi fue el día de mi liberación, cuando ella me anestesió el dedo. ¿Cómo sabes que es ella? Si entró con un pasamontañas, ¿cómo sabes que tú la viste? Sí, en la segunda ocasión ya la vi físicamente, su cara. Totalmente. Sí, en la segunda ocasión ya la vi físicamente, su cara. Totalmente. Totalmente. Pero en sus documentos, en el testimonio, dice que solamente la vio con un pasamontañas. Mientras que públicamente está diciendo que la vio, en el testimonio que da, dice que nunca la vio. Solamente la vio con un pasamontañas. Acá quiero resaltar esto, ¿no? Que viene en estos documentos que están viendo en pantalla. Ezequiel es un joven que hoy ya nadie sabe nada de Ezequiel, ya nadie sabe absolutamente nada de él, se ha desaparecido abismalmente. Era él, Cristina, su pareja, si no estoy mal, y un pequeño niño que se llama Cristian, que sería el hijo. Ella, según los testimonios, habría secuestrado a Ezequiel, a Cristina y a Cristian. Según Genaro García Luna, él escuchó a las víctimas y por eso procedieron. Pero, bueno, las cosas no terminan de cuadrar. Siendo honestos y viendo el tema como había sido en el montaje, ellos, según lo que habría pasado, lo que tenemos en mente o lo que se ha mencionado, lo que sabemos del caso, es que Israel Vallarta tenía este rancho y en este rancho que lo estaba él rentando, le habría rentado este rancho a los secuestradores de Ezequiel y de su esposa y de su hijo, y que según lo que Israel, que lo acepta mientras lo están golpeando, es que él sí sabía que lo habían, que el lugar se estaba utilizando para que secuestraran a esas personas, y después dice que lo estaban secuestrando, que sí, efectivamente él sabía que era para albergar a personas secuestradas. Cosa que después Israel dice, pues es que a mí me obligaron a decir todo esto. En el lenguaje corporal de Ezequiel, la víctima estaba diciendo que le habían inyectado un dedo, que se lo iban a amputar, ¿no? Que Florence Cassés había dicho que se lo iba a amputar y demás, etcétera. Y a mí me extraña mucho que hoy, viendo esto, no hagan ruido las víctimas. ¿Y por qué no hacen ruido las víctimas? Porque desde ese momento las víctimas habrían estado falseando los testimonios. Como ven en las imágenes, Ezequiel dijo en fechas distintas le habrían inyectado el dedo para amputárselo, ¿no? Dijo que se lo habían inyectado, en una entrevista dijo que había sido el 7, en una entrevista dijo que el 8 y en otra entrevista dijo que el 9. Pero el 9 no pudo haber sido porque habrían legalmente detenido a Israel y a Florence el 8. Entonces, ¿por qué en entrevista sale Ezequiel diciendo que le habían inyectado para cortarle el dedo el 9, cuando el 9 ya los tenían detenidos y ya estaban armando el montaje del día siguiente, que fue el 9 a las 6? Entonces, ¿cómo le suena congruente el testimonio de Ezequiel en ese momento? Él dijo que le habrían inyectado en 3 entrevistas, formalmente lo dijo que fue el 7. Luego dijo en una entrevista que fue el 8 y en una entrevista dijo que fue el 9. El 9 no lo pudo haber hecho, no pudieron el 9 haberle inyectado el dedo porque ya estaban detenidos, ya los habían detenido, ya los habían agarrado. El 8 pudo haber sido, pero ¿a qué hora? Porque la detención tampoco fue muy tarde. Entonces la detención cuando los levantan fue también en un horario en la mañana. Entonces, ¿a qué hora? ¿En la madrugada o a qué hora? El 7 pudo haber sido, pero
por qué cambia la historia en 3 ocasiones. Uno se acuerda. Ahora, yo también pregunto, cuando las personas las tienen secuestradas, se supone por un largo tiempo, pierden la noción de los días. ¿Cómo sabía si era 7, 8 o 9? ¿Tenía un calendario? ¿Tenía algún dispositivo que le fuera diciendo qué día era? Porque muchas personas, cuando las tienen secuestradas, digo, no descarto que haya por ahí alguno que hayan secuestrado y que tenga el conteo de hoy es 7, hoy es 8, hoy es 9. No lo descarto, pero es raro, porque están bajo un estrés, están bajo nervios, están bajo muchas cuestiones completamente ajenas, psicológicas, están bajo mucha tensión, como para acordarse de qué día es. Se acordarán quizás si pasaron semanas, se acordarán si pasaron días, pero no se acuerdan exactamente de qué días son, porque no hay un calendario como que les vayan diciendo, mira, te secuestré el 3, y del 3, pues nada más para que le vayas contando. No saben muchas veces si es de día o es de noche. ¿Cómo sabía qué día había sido? Como para asegurarlo en 3 ocasiones y en fechas distintas. Ese quizás es uno de los errores más grandes que comete Ezequiel, pero ahí no acaba. Y mi querido Manuel Pedrero, quiero antes de que me des tu opinión sobre esto, creo que es muy importante que evidenciemos otra parte, y es ese testimonio en donde ya aparece con Isabel Miranda de Wallace. Isabel Miranda de Wallace se vincula a este caso en 2 maneras distintas. La primera manera es una hipótesis, que ya se las adelantaré, y es quizás la razón por la cual Israel Vallarta sigue ahí adentro. Y es quizás la razón por la que Cárdenas, Palomino y todos ellos se le fueron encima a Israel Vallarta. Pero la segunda, y es la versión de Isabel Miranda de Wallace, es porque ella le cree a las víctimas. Yo sé que a veces no queremos escucharlos, pero aquí, mis amigos, el 22 de enero de 2013, Elizalde, esta presunta víctima, ya estaba con Isabel Miranda de Wallace, y tras la orden de liberación de Florán Cassés, Ezequiel Elizalde, presunta víctima de secuestro por parte del grupo Los Zodiaco, manifestó estar decepcionado por las instituciones en México y llamó a la gente a manifestarse. Y eso lo hizo ya con la ayuda de Isabel Miranda de Wallace. Se los comparto, mis amigos, porque creo que es importante que recordemos y que volvamos a ver estos momentos. Carlos, muy buenas tardes. Pues como vemos, Ezequiel Elizalde, que es una de las víctimas de esta banda, uno de las 3 personas que declaró en contra de Florán Cassés, y la señora Isabel Miranda de Wallace, que lo ha defendido, digamos, desde el principio de este proceso, estuvieron aquí en la Suprema Corte viendo toda la discusión de la sala. Y en cuanto la ministra Olga Sánchez Cordero dijo que ella estaba a favor del amparo liso y llano, ellos se salieron de la sala en donde estaban viendo esta sesión, y se bajaron y se salieron, y ya querían salir del edificio de la Suprema Corte, pero nos dan unos minutos para preguntarles justamente, Ezequiel, ¿qué opinión tienes sobre esto? Tú decías hace un momento que iban a salir, entonces que salieran todos los secuestradores. Ahora sí que lo que me queda decir que soy mexicano, pero es una porquería de país, y no me importa lo que diga México de mí, porque se está viendo claramente que somos una porquería como país. En los Estados Unidos, una persona a quien secuestra se gana la pena de muerte. Yo me voy de aquí, no quiero saber nada, absolutamente nada de esta legislación, de esta supuestamente corte que procura a las víctimas. Es una porquería, y que quede bien textual en todas las páginas donde quieran. Es una porquería de instituciones, es una porquería de corte, de ministros. Ellos tienen un sueldo máximo, andan con guardaespaldas, ¿y nosotros qué? ¿Dónde quedan nuestros testimonios? Sufrí 65 días. Florán Cassés vive como reina en la cárcel. Entonces, ahora que le den puerta abierta a Caletri, a Daniel Arismendi, ahora yo le digo a todo el pueblo de México, ármense, tengan un arma y no le hagan caso al gobierno, porque vale para puro gorro. Ezequiel, simplemente los ministros argumentaban que había violaciones, y nosotros fuimos testigos de esas violaciones durante todo el proceso. También sería importante que México contara con un poder judicial y de investigación que fuera confiable, ¿no te parece? Pues mira, de leyes no sé mucho, pero sé distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahora con el gobierno de Peña Nieto, yo me humillé con una carta enviándosela a él. Parece que fue basura, parece que fue directamente a la taza del baño esa carta, no valió. Y ahora sí le digo, y no me importan las repercusiones que tengan sobre mí,
Parece que ahora tiene que haber un golpe de Estado para cambiar todas estas instituciones. Mucha gente que criticaba a López Obrador, ahora digo, ¿por qué no se cambió un gobierno así? Digo, pero esto no sirve de nada, nada más es gente pagada. El ministro que metió Peña Nieto es una porquería y no me importa lo que pase, pero es una porquería. ¿A qué ministro te refieres, Alfredo? Sí, a Mena, al que se apellida Mena. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. No me importa, este país no vale absolutamente nada. Sus instituciones están por los suelos. Señora Isabel Miranda. Ahí está ya con Isabel Miranda de Wallace. Y, ojo, un año antes, esta presunta víctima de Cassés. ¿Se dan cuenta cómo no menciona a Israel? ¿Se dan cuenta cómo, te das cuenta que no menciona en nada a Israel Vallarta? O sea, Israel Vallarta parece, no figura en nada, ahora sí que ni pitos toca aquí. Pero entonces, y aquí quiero cerrar para hacerte la pregunta, mi querido Manuel Pedrero, que ya habría, no sé cómo le hizo, pero denunció ante el FBI las amenazas de muerte y denuncia a Florence Cassés. Eso también lo reporta Milenio en el 2012. Ahí les va cómo lo reportó y ahí me vienen muchas preguntas, mi querido Manuel Pedrero, que quiero hacer contigo. Escucha nada más cómo es que presuntamente habría 2 denuncias en el FBI en contra de Florence Cassés. Elizalde, Ezequiel, buenas noches. Buenas noches. Ya escuchamos lo que dice Isabel Miranda de Wallace sobre el proyecto del ministro Arturo Saldívar. ¿Tú qué opinas de lo que él propone? Él dice que el montaje empezó a desvirtuar y a dañar todo el proceso para acusar principalmente a Florence Cassés de secuestro. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, para mí es indignante saber que alguien puede dejar libre a un secuestrador. Como lo he repetido, a mí nadie me va a reparar el daño de los 65 días. Florence Cassés hoy en día pide privilegios, pide derechos. A nosotros las víctimas, fuimos 3 víctimas de secuestro en ese momento. ¿Cuándo nos dieron un derecho? A mí donde me tenían, yo era una cubeta, ahí yo hacía del baño, ahí me daban de comer a mí. Fue denigrante, fue humillante, me golpeaban. Ellos jamás me dieron un derecho para yo poder estar bien. Hoy Florence Cassés en la cárcel vive con privilegios, vive gozando de todo un derecho del cual a nosotros no nos dieron. Y yo sí quisiera pedirle al ministro Saldívar que reconsidere este derecho para nosotros las víctimas, porque si no, Florence Cassés en el momento que salga va a salir por la puerta grande y es capaz el presidente Sarkozy de mandarle un avión privado. ¿Y nosotros dónde quedamos como víctimas? Ezequiel, cuéntanos cómo fue tu secuestro. Tú dices que estuviste 65 días secuestrado por esta banda, pero ¿cómo fue? ¿En qué mes fue? ¿En qué momento fue? ¿En qué circunstancias? Y luego, ¿en qué momento recuerdas a Florence participar de este secuestro? Bueno, a mí me secuestran el día 4 de octubre del 2005. Yo sé que fueron 65 días ya después de que me dice la policía cuánto tiempo pasó. Yo perdí el sentido del día porque a mí me quitan mi celular, mi teléfono, me quitan todo. En la primera casa de seguridad yo la veo a ella. ¿Tú la ves? Sí, yo la vi físicamente a ella. Ella me dio 2 sándwiches de comer y me dijo que si yo intentaba hacerme el héroe o intentaba escapar, ella misma me iba a matar. En la segunda casa de seguridad donde me tenían, ella la vi físicamente y me dijo que qué quería yo, si el dedo o la oreja. Yo le supliqué, le rogué, le dije que yo no le había hecho nada a ella. Me dijo, ¿qué quieres? Porque le voy a mandar un regalito a tu papá. Tú dijiste, recuerdo, el 9 de diciembre del 2005, cuando es el montaje para las televisoras, dices que ella te pinchó un dedo. Sí. Te había pinchado, pero luego el médico dijo que no, que era una cicatriz que tú tenías de nacimiento. ¿Es algo que tú corriges o No. lo sigues manteniendo? Yo lo sigo manteniendo porque el médico legista en la CIEDO, él certificó y dio fe de que era una inyección. Posteriormente, si ellos desvirtúan eso, es porque ellos quieren su defensa. Pero como te repito, nosotros ¿dónde quedamos como víctimas? ¿A poco lo que nuestros testimonios no valen? Vale más ella. Ella no puede venir de un país, intentar secuestrar. Es como si secuestrara legalmente, a obtener dinero ilegalmente. Te digo, yo pasé 65 días ahí. Hay otras víctimas de secuestro en algún otro lugar en este momento que quisieran el apoyo. Sí, como nosotros somos mexicanos, y le pido nuevamente a toda la gente de México que nos apoye, porque ella tiene el apoyo de su país. Digo, ¿y yo dónde quedo? Entonces, recuerdas que estuvieron en 2 casas de seguridad y también queríamos preguntarte, ¿qué día te rescatan a ti? ¿Cuántos días antes de que hagan este montaje?
Mire, yo no le puedo decir el día, porque le digo, yo perdí el conocimiento, yo no sabía si era de noche o Pero de fue día. mucho tiempo antes de que ustedes los llevaran a esta casa. ¿Ustedes los trasladan para participar del montaje? No, creo que yo nunca participé en nada, yo estaba secuestrado en ese rancho. A mí me inyecta el dedo Florence Cassés. Posteriormente, cuando me dio a escoger entre el dedo o la oreja, me meten donde a mí me tenían ahí una sábana y una pequeña cama y me dan un golpe. Posteriormente yo traigo la cicatriz aquí. Ella me deja ahí en ese lugar, yo conmocionado, no sé si pasaron 5 o 10 minutos, en eso entró la policía. Le digo, entre un día y otro pueden bastar segundos. Eso es lo que yo le puedo decir. Pero tú dices, yo no participé de ningún montaje porque yo sí estaba en ese rancho. Sí, efectivamente yo fui víctima, yo estuve en ese rancho. Y cuando a ti te liberaron, no te dicen nada de van a venir unos reporteros, van a venir televisoras, no te dicen nada, a ti No. te sorprende que lleguen los medios. No, a mí llegó la policía y ahí estaban las cámaras de televisión. Sí. Ezequiel, ¿cómo te sentirías si Florence Cassés saliera libre? Me sentiría como persona, me sentiría muy mal, porque como te repito, ¿dónde queda mi vida? ¿Quién valora mi derecho como persona? A mí me denigraron, me torturaron, me golpeaban. A Florence Cassés, lo repito otra vez, ella tiene todos los derechos, tiene todo, y sí me sentiría muy mal porque ella va a llegar a su país libre, va a estar muy tranquila. ¿Qué le van a hacer? ¿Película? ¿Libros? ¿Dinero? ¿Nosotros qué? Quiero retomar lo que han dicho varias personas durante estos días desde que se conoció el proyecto del ministro Arturo Saldívar. Hay algunas personas que dicen esto no es en contra de las víctimas y poner el debate en ese sentido es un chantaje porque nadie está en contra de una víctima, y mucho menos de una víctima de secuestro. Esto es más bien, y hay gente que lo ha dicho así, sería darle una lección a las autoridades de que las cosas se tienen que hacer bien. No se está dudando, el ministro Saldívar no duda del testimonio de ustedes, sino que dice si las autoridades hicieron un montaje, investigaron mal y no fueron capaces de sustentar que Florence Cassés era culpable de secuestro. Creo que la policía a ellos le toca su parte de declarar eso. Te digo, yo estuve ahí secuestrado, porque yo estuve en 2 casas de seguridad. Pero a eso le corresponde a la policía aclararlo. Y sobre el ministro Saldívar, yo sí le pido que nos escuche a nosotros las víctimas, que nos diera unos minutos. Digo, él ha tomado su parte de ella. ¿No han hablado con él? No, hasta el momento yo no he tenido contacto con él. Sí quisiera hacerlo, poder que me escuche a mí como víctima, porque hay gente que dice que a lo mejor fuimos recreados. Te digo, yo estoy aquí dando la cara como víctima y dándole la cara para más víctimas. Digo, hay gente que no habla por el temor. Yo tengo temor, pero aquí estoy para dar esa voz. Y si yo acudo a la señora Isabel Miranda de Wallace, yo la conozco de tiempo atrás, pero que no se politicen las cosas. Si yo me acerco a ella es porque me siento con confianza, ahora sí con pleno derecho de estar con ella para que me apoye, digo. Ezequiel, pero ¿no te gustaría saber que estás en un estado en donde las cosas se hacen bien, donde hay un debido proceso? Claro que sí, digo que las cosas se hagan en regla y pido justicia. Que se hagan las cosas bien y que... ¿Crees que en tu caso la investigación se hizo bien? Tú que has estado en el expediente, que lo has leído, que has participado de él. Bueno, ¿Hubo un debido proceso? Creo que las cosas han marchado bien porque Florence permanece en la cárcel. El señor presidente Felipe Calderón creo que ha estado de parte de nosotros y creo que nos ha dado nuestro derecho. Pero sí pido justicia y pido que a las autoridades, a todas las instituciones de gobierno, que lleven las cosas en claro y que nos den el apoyo a todos nosotros como mexicanos, a gente que ha sufrido un delito como nosotros. ¿No crees que el montaje desvirtúa la actitud, la acción de las autoridades en esta investigación? Yo no podría decirte eso porque yo no soy autoridad, yo no conozco derecho, yo no conozco de leyes. Soy una víctima y pues yo te puedo hablar de lo que yo viví. De una experiencia de una vida. Experiencia de 65 días. Ezequiel, ya para terminar, tú decías esta mañana que seguían incluso presionándote, que te llamaban. ¿Quién te habla? Sí, ¿Qué te dice? Sí, existen 2 quejas o 2 denuncias en el FBI en los Estados Unidos porque yo recibí amenazas de muerte, me acosaban, me investigaban en mi casa, en donde yo trabajo, en mi escuela, y eso sí está sentado ante el FBI en los Estados Unidos. Pero, ¿sabes? ¿Se identifican como...? No, claro que no. Al principio, pues, se presentan como a lo mejor un periodista, pero como hay gente prófuga de esta gente, digo, mi vida corre peligro, y es por eso que yo acudí al FBI para mi protección.
Y digo, hoy también le pido a la gente de México que me apoye en esta situación. Sí, Florence cree que si crees que si sale Florence Cassé, tu vida estaría segura. Sí, Con eso la voy a dejar. Preguntas que tengo, mi querido Manuel Pedrero. Una, después de lo que acabas de escuchar de las víctimas y todo esto, ¿se te hace lógico que hoy que estamos retomando el caso y que estamos buscando la libertad de Israel Vallarta, las víctimas no salieran a hablar como lo hicieron cuando estaban por liberar a Florence Cassé? El servicio secreto alemán tenía una frase a la hora de hacer interrogaciones. Y ellos decían que haz suficientes preguntas y el hombre que miente cambiará los detalles para que su historia suene más creíble. Pero aquel que no miente y cuenta la historia aún siendo increíble y no creíble, ese va a decir la verdad. Yo veo en este testimonio de Ezequiel, en sus intervenciones, en sus entrevistas, a un hombre inconsistente, incongruente y que no dice las cosas con seguridad. También no todos constantes. Yo, víctima, Florence. No hay ni una mención acerca de Israel Vallarta, como si no hubiera sido parte de. Y en 65 días, me parece impresionante que no haya tratado con, si en dado caso, si en su historia fuese creíble, con tal personaje. Inconsistencia, incongruencia es lo que noto aquí. Además de que, sinceramente, ya luego en el enfoque, yo me estoy poniendo a pensar, ¿por qué el objetivo sería Florence? ¿Por qué no alguien más? Y es que ciertamente en esas épocas, tú lo sabrás muy bien, Meme, las relaciones con Francia quedaron muy debilitadas respecto a eso. Tal vez a través de este testimonio, de este testigo falso, yo que sé, actor del CEA de Televisa, era que a través de un país tan mediatizado y controlado por el gobierno, los medios de comunicación, se diera a la percepción pública de que Florence Cassé era la villana, incluso si no lo fuera. En ese sentido, Francia tendría la posición de estar defendiendo a una presunta secuestradora, cosa que le favorecería al gobierno, precisamente de Felipe Calderón, y que le daría legitimidad a Genaro García Luna después de que descubrieron el montaje. Eso es lo que yo veo, incongruencia, inconsistencia, y es que, por Dios, está grabado, yo veo ahí cómo está siendo manipulado, cómo todo fue orquestado, y decir a estas alturas que no fue así, bueno, que se someta a las pruebas. Ahora que todo esto ha vuelto a la luz, que ya hasta el propio Carlos Loret de Mola ha citado, porque ha sido llamado a citar, pues a dar su testimonio acerca de este caso, ¿por qué no lo hacen? Pues las víctimas, ¿no? Y más en estas épocas, pues donde dirías tú que es importante la información, imprescindible que se conozca ya qué fue lo que pasó a ciencia cierta, pero desde todos los ángulos, porque ahorita conocemos el ángulo que nos ha proporcionado el gobierno federal a través del telemontaje, pero aquellos que fueron las víctimas, que salgan y que defiendan su honor, si es que fue así. En este sentido, tú, yo y millones de mexicanos creemos que no lo fue. Esto no fue real. Ahora, ¿te acuerdas, Miguel Manuel Pedrero, que hace un ratito yo les decía que quizás por aquí andaba una hipótesis, la otra parte de la hipótesis del por qué Israel Vallarta seguía en prisión? Por ahí, haciendo pequeño research, encontré varios artículos de un blog en el 2005 y 2006, 2007, incluso todavía hasta el 2010, eran muy comunes los blogs. Era esta forma alternativa de publicar, porque obviamente no existía todavía los medios digitales, apenas estaban como viendo las redes sociales y el internet y todo esto. Entonces, cuando empieza el blog, se convierte en este contraperiodismo, lo que hoy hablamos de un YouTube versus la prensa oficialista. Y en distintos blogs empezaban a hablar sobre las inconsistencias, las incongruencias de las declaraciones de los testigos, de Ezequiel, Cristina, los dos, ¿no? Esposas, pareja, pues, que habrían sido secuestrados junto con el hijo y que habían sido respaldados y protegidos por Isabel Miranda de Wallace. Y acá viene lo curioso. En uno de estos encontré que ellos es un blog que toman incluso como fuente a Milenio, que es Head Topics, en donde hablan que Israel Vallarta habría vinculado a una mafia de israelíes con el montaje del 2005. Y esa historia se vuelve truculenta porque si nos acordamos quién está en Israel, sí, Tomás Herón, compadre, amigo y compañero de trabajo de Cárdenas Palomino. Estos dos personajes implicados en el software israelí
Pegasus, particularmente Tomás Herón, pero bueno, también estuvo también ahí metido Cárdenas Palomino y García Luna. Este software Pegasus israelí. Me brincan mucho el hilo conductor que hay entre los casos, y para darle mayor concurrencia, pues se los voy a leer y se los voy a compartir, porque pues, aquí viene lo curioso. En este documento incluso hablan de la vinculación con Isabel Miranda de Wallace. En 2006, Joel Ortega informó la detención de Gael Antonio Malagón, implicado en el caso Wallace. Olga Sánchez Cordero, los israelíes fueron señalados ese año en la audiencia de Vallarta y Cassés, y en diciembre fueron vinculados al caso del asesinato de Hugo Alberto Wallace. Tras permanecer casi 3 meses arraigados, se presentaron a la audiencia, que solo presenció un reportero porque el resto fue llamado a comparecer ante la autoridad por la denuncia del montaje de la detención de la banda Los Zodiaco. Ese día señalaron a Eduardo Margori, quien presuntamente fue entrenado por los servicios de inteligencia del Mossad como responsable de varios plagios a integrantes de la comunidad judía en la Ciudad de México. Vallarta dijo que Margori vendía equipo de protección a la comunidad judía en la ciudad y les blindaba autos, pero también cometía secuestros contra ellos, pues Vallarta le prestó su rancho para cometer algunos delitos. No se les olvide que Vallarta se dedicaba a vender autos, los reparaban y los vendían. Es ahí como también podría haber conocido de que había una persona que vendía y blindaba estos autos. Margori le habría sido presentado por Sebastián Cassé, que es una de las declaraciones que se habría mencionado, que según que esa es la parte en la que no sabemos si pasó o no pasó, porque el debido proceso valió gorro. Pero Vallarta habría asegurado ante la juez quinto de distrito en materia de procesos penales con sede en el Reclusorio Oriente que fue amenazado a George Curry, quien a principios de 2006 fue detenido por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y entregado a la PGR. Curry era uno de los socios de Suchi, quien ya había sido extraditado a su país y era señalado como el mayor contrabandista de telas en México. En una conferencia en diciembre de 2006, Joel Ortega informó la detención de Gael Antonio Malagón, el Tuerto, vinculado al caso Wallace, y también lo relacionó con Suchi, identificado como partícipe en secuestros y extorsiones contra empresarios de la colonia Polanco. De acuerdo con Ortega, Malagón guardó relación con Curry, el Coqui, así como con Gerardo Massad Said y con César Freire Morales, es agente de la Policía Judicial de Morelos, de quien dijo era el liquidador de Couri. En esa conferencia dijo que esas personas debían ser procesadas por delincuencia organizada, al igual que Jacobo Tagle, buscaba entonces por el secuestro de Wallace. Vallarta declaró que el montaje de su detención fue preparado por Margori, con quien mantuvo relaciones por un tiempo, y que el 8 de diciembre de 2005, después de recoger a Florence para entregarle unos muebles que llevan al departamento de ella en la colonia Juárez, en Cuauhtémoc, fueron interceptados por agentes de la AFI a la altura del kilómetro 27 de la carretera, y que a él lo subieron a una camioneta donde los golpearon hasta que llegaron al Monumento de la Revolución. Luego lo llevaron a un mueble donde lo desnudaron, golpearon y le introdujeron un palo de escoba en el recto, y después le enseñaron fotografías y documentos con signos zodiacales. Le dijeron lo que él sufría también se lo estaban haciendo a su pareja sentimental, y que si no quería que le pasara algo tenían que hacer un trato. Esto, según dijo, porque se pasó de listo con alguien muy importante y que se lo iban a chingar. Horas después de aceptar el trato, lo condujeron al rancho Las Chinitas, donde los federales sembraron pruebas para culparlo de secuestro, mientras los medios informativos le decían por dónde deberían entrar para hacer tomas de televisión, y a las presuntas víctimas les decían dónde se acomodaran. Si vemos esto que les estoy leyendo, es una hipótesis. Obviamente a esas alturas son hipótesis, no podemos decir que todo es cierto y no podemos decir simple y sencillamente que tenemos una realidad total sobre el tema, porque por supuesto no hubo un debido proceso, no hubo una investigación seria, no hubo una investigación formal, y lo que hubo fue un montaje. Pero ¿por qué ensañarse con Israel Vallarta? Esa es la pregunta del millón. Pues Israel Vallarta habría vinculado a unos israelíes habría echado de cabeza a algunos israelíes, habría hecho esta denuncia a algunos israelíes que de alguna u otra manera terminaron también vinculados en el caso de estaban mediamente en el caso de Isabel Miranda de Wallace. Joel Ortega, que era el secretario de Seguridad Pública, pues estaba involucrado en todo esto, es el que rendía la información, era el que daba cuenta de todo esto, y a mí me brincaba mucho, y por eso quería mencionarlo, porque no me queda y no me termina de quedar claro por qué la hazaña con Israel Vallarta. Pareciera que hasta cierto punto Isabel Miranda de Wallace utilizó esto
para limpiarse la cara, como para darle más fuerza al caso, a su caso personal. No, esto por supuestamente no lo habría hecho de agrapa. Pero, mi querido Manuel Pedrero, con todo esto, con todo lo que se ha visto, con todo lo que los medios informaron, con el seguimiento que le dieron, ¿se te hace lógico? Y esta es la pregunta del millón. Yo lo ponía como reto en la mañana. Vimos que todo se centra en Florence Cassés. La prensa oficialista centra todo en Florence. Pero Israel Vallarta sigue ahí, encerrado, 15 años, y una persona se negó durante esos mismos 15 años a ir a declarar, y esa persona fue Loret de Mola. Por esos 15 años que no había ido a declarar, es que Israel no ha podido cerrar el expediente, ¿no? Porque no ha tenido sentencia, porque no lo han cerrado y no lo han cerrado, justamente porque no había una declaración importante, que era la de Loret de Mola. ¿Se te hace lógico que Loret de Mola en estos 15 años apele a decir que es inocente y apele a decir que él no sabía nada, en vez de, por lógica, si sabes lo que pasó y que hay una persona en prisión por algo en lo que participaste y con lo que según estás arrepentido y pediste disculpas, ¿se te hace lógico que no haya ido en 15 años a ayudar o crees que hay algo más atrás? No, pues pensar que Loret tiene una actitud benevolente y de humanidad es absurdo. Viene de la escuela de Televisa, sabe muy bien cómo es que se manipulan los ratings, porque esa era la esencia de la empresa, buscar la nota a través de la espectacularidad, y eso en su momento fue espectacular para el espectador, así como fue espectacular ver a René Bejarano sometido en vivo a través de un payaso, así como fue espectacular ver cómo rescataban a los damnificados del terremoto, juegan a la espectacularidad, y decir que yo no sabía, aparte de ser cínico y de tener muchísimos más adjetivos que me gustaría decir, pero que no quiero, pues demuestra que Loret de Mola es una porquería de persona, así tal cual, pero una porquería, porque esperar más de una década para declarar, para agilizar un proceso en el cual ahí no te están culpando, tú no eres el que está en juicio, sino para que declares algo y abones al proceso, 15 años es simplemente una mentada de madre. En lo que narraste de cómo sometieron a Israel, se me hace una historia totalmente creíble, porque pues en esos entonces hay que recordar que estaban muy vinculadas las agencias de Estados Unidos con las mexicanas. Y en esos tiempos se pasaban mucho las informaciones de cómo hacer los procesos. Unos de ellos eran los manuales de la CIA en cómo, es casi como la Biblia de cómo violar los derechos humanos, cómo someter a los detenidos. Uno de ellos es la que narras, que es la desmoralización de la persona a través de, pues, lo repugnante, una violación, pues, así tal cual. Lo creo totalmente, creo mucho en esa versión, porque así es como se pasaron durante años los consejos en cómo aprendieron a hacer las torturas. O sea, pasaron de la toalla mojada en la cara a la electricidad, al ácido, todo eso lo creo totalmente. Ahora, que vengan después de 15 años a decirnos y a reanimar este tema, me causa de veras asco la reacción de la oposición mexicana cuando el presidente López Obrador retomó el tema. ¿Por qué? Porque ahora argumentan y dicen, juran por su alma, que lo que mostraron hoy en Palacio Nacional es un inútil gasto de los recursos cuando hay problemas más importantes en el país, que es una pérdida de tiempo, ¿no? Pero no vaya a ser una fotografía de la Reforma mostrando al hijo del presidente López Obrador de vacaciones en Aspen, porque ahí sí no es una pérdida de tiempo, ahí sí es legítimo que opten por el ojo público. En este caso, en un panorama muy amplio, pues te das cuenta de que está metiéndole una llaga muy importante a la historia moderna del país, concretamente en la televisión, y eso es Loret de Mola, la representación de lo más putrefacto, nauseabundo, vomitivo de los medios de comunicación. Démonos una idea de lo que veíamos hace 15 años en la televisión, montajes, mujeres semidesnudas, groserías, eso eran las noticias en México. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esa dupla, porque el otro también hacía montajes, que no se haga tonto, ahí estuvo
haciendo montajes con lo del telecomplot de René Bejarano, todo eso estaba preparado, estaban fotógrafos de proceso esperando para tener un buen alcance, eso también es otra, y esa dupla es ahora la que se dice perseguida políticamente, la que le coartan su libertad de expresión, la que no les dejan de hacer periodismo, sinceramente, que se vayan mucho por ahí, de veras, porque pensar que los mexicanos no conocen lo que hicieron y lo que representan hoy en día es absurdo, absurdo total. Y ya para reflexionar en estos últimos momentos, Meme, pues quisiera compartir que el día de ayer logré hablar con Florence Cassés y le pedí una entrevista. Queríamos platicar con ella acerca del caso, sobre todo por la antelación que había promovido el presidente López Obrador para que hoy se diera este recordatorio del telemontaje. Yo le dije que había condiciones inmejorables para empezar a dialogar, y ella, tan linda y que yo entiendo todo lo que ha pasado, nos dice que no, pero me dijo algo que me va a quedar para toda la vida, y esto se lo comparto a todos ustedes. Lo que está pasando en este momento, me dijo, lo que está pasando en este momento me da mucho alivio. Y si a ella le da alivio, Meme, sinceramente a mí también, porque la persona que sufrió en carne propia ese infierno de estar sometida ante todo un país y volver a los ataques, que te humillen, que te digan de cosas, o sea, eso no es sencillo. Los políticos lo hacen porque son políticos, los comunicadores porque saben que están expuestos, pero una ciudadana, en cualquier aspecto, olvídate tú, Francia, México, una persona, un ser humano no debería de pasar por eso en ningún momento de su vida, en ninguno. Y Carlos Loret no tiene la decencia de aceptar que hoy, por hoy, le jodió la vida a una persona. 15 años que no va a recuperar nunca. Y olvidémonos de que lo liberen. Ojalá pronto, muy pronto liberen a Israel Vallarta. Y ni siquiera con una buena indemnización van a reparar los daños que causó este personaje que tenemos en televisión y que es el principal cáncer, el cáncer número 1 de este país en medios de comunicación y de noticias. Un tergiversador, un descontextualizador, un mitómano, un mentiroso. Eso es Carlos Loret de Mola. Mi querido Manuel, no es solo Loret de Mola, es la prensa oficialista. Y para muestra un botón, Ciro Gómez Leiva acaba de decir hace algunos minutos en su programa, y le agradezco infinitamente a mi querido Enrique Legorreta que esté pendiente de lo que hacen y no hacen, porque hace unos minutos Ciro Gómez Leiva literalmente salió a expresar su molestia por lo que hizo hoy el presidente López Obrador. Antes, unos minutos antes, dijo esto, justamente, el señor Ciro Gómez Leiva. Escuchen primero lo que dijo. Hechos de hace más de 15 años. Se olvida que detrás de aquel montaje televisivo de 2005, el de Florence Cassés, el de los hermanos Vallarta, había seres humanos mexicanos. Había mexicanos secuestrados por el señor Israel Vallarta, a quien hoy parece el gobierno federal quiere sacar de la cárcel. Vamos a regresar con este tema. Ciro sale a decir que son unos secuestradores y que el gobierno federal defiende a Israel Vallarta. A mí me encantaría que lo defendieran, me encantaría. El día de hoy, Olga Sánchez Cordero salió a decir que no lo han podido sacar porque tiene otras dos causas penales de las cuales Israel no tiene ni la más mínima idea de que existen. Mari Vallarta, con la que mañana vamos a estar, voy a preguntarle justamente eso a Israel Vallarta, pues no tiene ni idea de esas dos otras causas penales, sepa de madres dónde las sacaron, pero hay otras dos causas penales. Mari Vallarta ha denunciado que Israel Vallarta ha querido salir libre, que lo han estado bloqueando, y quien ha estado detrás es Isabel Miranda de Wallace. Incluso nos han dicho que hay personas cercanas a Isabel Miranda de Wallace metidas en la comisión, en esta subsecretaría para los derechos humanos, que hay gente metida de Isabel Miranda de Wallace bloqueando los procesos de justicia, no solo en contra de Israel, sino en contra de Brenda Quevedo, Pablo Solórzano y demás personas que convenientemente le cayeron como anillo al dedo a la señora Wallace para su historia, que nadie se la cree. Ciro Gómez Leiva sabrá
que las presuntas víctimas cayeron en contradicciones con sus testimonios? Creo que no lo sabe, y tan no lo sabe Ciro Gómez Leiva, que se aventó su editorial al final del programa, por supuesto, ampliando el tema y cuestionando al gobierno federal sobre cómo defiende. Yo no le llamaría defensa en realidad. Yo sé que falta mucho porque en realidad hagan algo para liberar a Israel Vallarta, pero lo peor del caso es que ya en este programa lo vimos, mi querido Manuel Pedrero lo vio, yo lo vi y lo escuchamos, cómo es que la víctima no menciona en ningún momento a Israel Vallarta, solamente menciona a Florán, pero nunca menciona a Israel Vallarta. Entonces, ¿cómo está? Ciro sabrá lo que hace. Nada más vean cómo cerró con su editorial el programa. En el programa parece estar en marcha una acción del gobierno para sacar de la cárcel al señor Israel Vallarta, líder de una banda de secuestradores, banda que actuó a principios de siglo y de la que formó parte la francesa Florence Cassés, liberada hace 8 años por una decisión de la Suprema Corte de Justicia de entonces. Hoy, en la nebulosa de nuestros pleitos, nuestras reyertas políticas, se olvidan hechos fundamentales. Ezequiel Elizalde, Cristina Ríos y su hijo Cristian estuvieron secuestrados por la banda de Vallarta entre el 4 y el 19 de octubre de 2005. Y las tres víctimas reconocieron a sus secuestradores, entre ellos el señor Vallarta y la señora Cassés. ¿Qué justicia se está formando hoy cuando se demeritan así los testimonios de las víctimas solo porque los tiempos políticos han cambiado? Es cierto que el montaje televisivo de la policía de Genaro García Luna sobre la detención de los secuestradores ensució la captura y ocasionó que Florence Cassés saliera de la cárcel. Pero eran unos secuestradores y la policía de entonces los detuvo. Que no se olvide eso en medio del ruido de hoy, del ruido de esta mañana. Que no se olvide que más allá del montaje estaban secuestrados Ezequiel, la señora Cristina y su hijo Cristian. Al menos ellos 3, aunque se sabe que había más. Chinga, Ciro el superinvestigador, Ciro el policía, Ciro el juez y Ciro el Ministerio Público, Ciro el fiscal, ya no es solamente periodista y comunicador, Ciro el todólogo, acaba de decir que eran secuestradores porque él tiene la plena certeza de que había víctimas ahí. ¿Qué cosa tan más? ¿Ciro Gómez Leiva sabe lo que dice? Me causa muchas dudas y con eso quiero cerrar, mi querido Manuel Pedrero, porque más allá que sea Ciro o que sea Loret, es la prensa oficialista. ¿Qué tiempos estamos en donde la prensa oficialista aplica esta máxima de simio no mata simio? Aunque Loret ya es youtuber, sigue actuando como prensa oficialista, pero del bando que le conviene, porque es el que le da chayote. Curioso caso, porque si a Grupo Imagen le dieran más lana, muy probablemente Ciro Gómez Leiva no estaría diciendo esto. Pero, mi querido Manuel Pedrero, ¿en qué tiempos estamos cuando vemos que simio no mata simio en la prensa oficialista? A mí me importa poco o nada lo que opine Ciro Gómez Leiva y concretamente en este tema, viniendo de una persona que se dedica a defender criminales, aún menos. En eso, en su monólogo final, pues, ¿quién estaba de fondo, meme? ¿Cuál era la foto del personaje de fondo? Genaro García Luna, ¿sí? Entonces ese es el personaje que se dedica a defender, a idolatrar, porque recordemos que se llevaban muy bien los medios de comunicación con la Secretaría de Seguridad Pública en esos momentos, dicho por el propio presidente López Obrador, que venga un defensor de criminales como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, en donde en su momento, en un programa de radio, Ciro Gómez Leiva dijo que la investigación de Carmen Aristegui era un insulto al periodismo, pues ese insulto al periodismo fue la primera ficha de dominó que llevó a que en este momento Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre esté con una orden de detención y que ahora esté prófugo de la justicia. Hay que recordar que es eso, Ciro Gómez Leiva, el abogado mediático de los criminales, Genaro García Luna, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Guillermo Padres, el gobernador de Sonora, hay muchos más, por eso
Javier Duarte, Rosario Javier Duarte, Robles. Rosario Robles, todos. Por eso te dije la otra vez, si yo fuese Roberto Madrazo, pues sí me andaría cuidando, porque ya ves que lo tuvo de frente. Estás enfrente de Ciro Gómez Leiva y te vas al bote. Esa es casi la suerte de sus entrevistados. Así que venga Ciro a acusar de secuestradores, a pesar de que ya tengamos las pruebas suficientes para demostrar que fue un montaje, no va a ser suficiente para él. No me importa convencerlo, porque eso es a lo que van a jugar ellos y en este proceso electoral más, engañar a las masas televisivas, meme, diciendo y haciendo juicios de valor. Fíjate, un periodista, que se supone que como conductor se debe ser imparcial, y haciendo un juicio, es un secuestrador. ¿Qué le está diciendo a sus televidentes? Son unos secuestradores. Eso no es así. Eso no se vale. Y si ellos juegan sucio, ¿qué debemos hacer nosotros? Jugar limpio, no caer en eso de las mentiras. Sacar la verdad. Cuando hay oscuridad hay que encender la luz. Así de simple. Me encanta esa reflexión. Mi querido Manuel Pedrero, hasta aquí nuestro miércoles de México Ambidiestro, en donde pueden seguirte, leerte, encontrarte, ver lo que ya estás haciendo. Me encantan las entrevistas que has hecho, sobre todo la última con Alejandro. Me encantó la entrevista, entonces cuéntale a la gente en dónde pueden ver tus programas y dónde seguirte. Qué bueno que haya gustado, y para el domingo les va a gustar también más. Digamos que pues viene como el otro 50%. No voy a decir más. ¡Eso! Amigos, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Manuel Pedrero. El día de hoy subimos un video muy importante y sí aprovecho para promocionarlo porque este sí es importante. En ese video, amigos, mencionamos las 5 estrategias que está utilizando el PRI y el PAN en redes sociales, en medios digitales, para intentar ganar la elección. Importantísimo que lo vean y que sobre todo lo compartan. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Manuel Pedrero. Suscríbanse y denle like, muy importante. También nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Manuel Pedrero. Sigan la página de preferencia, por favor. Y en Twitter nos pueden encontrar como @yosoypedrero. Ahí estamos pues dando comentarios unos que otros, unos dan, otros no, pero al final de cuentas calan, que eso es lo importante, ¿no? Ahí estamos siempre en Twitter comentando y echando el cotorreo meme. Como siempre, un honorazo y pues a darle. Todavía nos queda mucho que hacer este año, pues está, ahora sí que cabrón, 2021, 15 gubernaturas y hay que ver todas, y luego Félix, y luego el INE, y si no es un tema es el otro, pero para eso estamos aquí, para informar. Eso me encanta que ya tengas 24,100 suscriptores en tu canal de YouTube. Vamos a hacer más, yo estoy suscrita y hasta activo las notificaciones porque me gustan los programas y los temas que manejas. Entonces yo invito a toda la gente que nos está viendo ahorita en el Chile que también se suscriba a tu canal y que te siga. Nos vemos en el próximo México Ambidiestro. Me quedo Manuel Pedrero y muchas gracias por compartir tus reflexiones conmigo esta noche. Fuerte abrazo, meme, cuídate y suerte para mañana. Bueno, éxito. Tendremos suerte. Y también éxito. Las dos.